Pues buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un invitado externo al centro, pero uno conocido de algunos, amigo y colaborador, que es el doctor Ondulaye Thiam, de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, que nos va a compartir su tema de especialidad, que es tecnologías electroquímicas para la eliminación de contaminantes en efluentes acuosos. Doctor Tian, pues lo dejo ahora sí en control y estamos al pendiente de su conferencia. Igual como comentamos, si quiere platicar un poquito más de usted ahorita al inicio de la plática y compartirnos su investigación. Adelante. Vale, perfecto. Muchas gracias, doctora Linda, por la introducción. Y voy a practicarle mi charla sobre aplicaciones de tecnologías electroquímicas para la eliminación de contaminantes en efluentes acuosos. Por lo que no me conocen, voy a hacer una introducción breve de mi currículum, que yo soy de nacionalidad senegalés y hice mi carrera universitaria en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, en la capital de Senegal. Y después de terminar la maestría en 2010, fui a la Universidad de Barcelona para hacer mi tesis doctoral sobre la aplicación de las tecnologías electroquímicas, especialmente los procesos de oxidación avanzada, para la eliminación de colorantes alimentarios. Y hice mi doctorado en 4 años y durante estos 4 años hice una pasantía en la Universidad de Nankai, en China, bajo la supervisión del doctor Minhua Su, y terminé el doctorado el 22 de julio de 2015. Y después trabajé como técnico en el laboratorio con el doctor Enrique Prías. Y después de la tesis doctoral me vine a Chile en la Universidad de Santiago de Chile para ejecutar un proyecto de postdoctorado en colaboración con el doctor Ricardo Salazar de la Universidad de Santiago de Chile, y trabajé en colaboración con él durante 1 año y medio y después me gané un puesto de investigador en el programa institucional de fomento a la investigación, desarrollo e innovación. Y estoy trabajando, hasta la fecha sigo trabajando en este centro de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la misma línea de investigación que es la remoción de contaminantes orgánicos utilizando tecnologías electroquímicas. Y la charla se va a focalizar en esto. Bueno, algo que igual quiero rescatar es que durante este proceso igual me discernieron también el premio de la Sociedad Internacional de Electroquímica en la especialidad de electroquímica medioambiental en 2017, y es por la contribución respecto a los procesos basados en la reacción de Fenton. Y la charla se va a enfocar en las tecnologías electroquímicas en general, que sean procesos de separación y procesos de oxidación avanzada. Y esto es como para la remediación del agua. Y como todos sabemos, en los últimos años se ha visto que la escasez del agua se ve acelerando por muchos factores, como la sobreexplotación de los recursos, que son mínimos. Igual también por la generación de contaminantes cada vez más por la exigencia de la vida cotidiana que estamos viviendo. Y por otro lado, igual tenemos los cambios climáticos también, que tienen su efecto en lo que es la precipitación y la aceleración de la evaporación, que está afectando igual el ciclo del agua y también afecta a los recursos hídricos. Y para aportar solución a esto, estamos siguiendo, como acelerando lo que es la búsqueda de tecnologías que son eficaces para la eliminación de estos contaminantes. Y en resumen, voy a organizar un poco la presentación en como 5 puntos. Primero, hacer una introducción breve en lo que es los contaminantes de problemática emergente,
y hablar también del modelo de uso del agua, que es un problema igual, y cómo podemos resolver esto. Después de esto, haré una pequeña descripción de las tecnologías de electroquímica para el tratamiento de agua, y haré primero una descripción de los métodos de separación y daré ejemplo de los resultados que he obtenido durante mi trayectoria. Después, los procesos de oxidación avanzada y daré una solución. Y después de esto, aportaré solución, porque hasta la fecha, igual estas tecnologías no se aplican mucho. Unas soluciones que estamos buscando para poder aplicarlo, que sería procesos acoplados, y en proyecto que estoy trabajando ahora mismo para desarrollar procesos heterogéneos utilizando catalizadores sólidos. Así que mi charla va a girar alrededor de estos 5 puntos. Y como expliqué anteriormente, últimamente en los últimos tiempos se ha visto que contaminantes que normalmente no están presentes en el agua o que antes, debido a las limitaciones de la química analítica, no se han podido detectar. Pero en los últimos años, debido al avance que ha hecho la química analítica, se ha podido confirmar que hay algunos compuestos que normalmente no se esperaba que se encuentran en las aguas residuales, incluso en el agua potable, sí que están presentes. Y estos contaminantes le llaman contaminante problemática emergente. Y en estos podemos encontrar lo que son los fármacos, los pesticidas, los productos de cuidado personal que utilizamos en las casas y los surfactantes y desinfectantes también que utilizamos para desinfectar los productos. Y estos contaminantes que normalmente no se espera que se encuentran en las aguas tienen una estabilidad que es muy grande, y esto es el objetivo de la gente que los sintetiza, para que puedan durar el máximo de tiempo el producto que están sintetizando. Así que cuando están presentes en el medio ambiente pueden generar muchos problemas, porque muchas veces son compuestos que pueden ser tóxicos para los seres vivos que están viviendo, por ejemplo, en el medio acuático, pero igual puede afectar el ecosistema. Así que son problemas que tenemos que enfrentar para poder resolver esta situación. Pero este problema está generando por un modelo que ahora mismo estamos utilizando y que necesitamos cambiar. Y este modelo es el modelo de uso del agua, que es el modelo, voy a usar el puntero, que es el modelo lineal. Y este modelo lineal se basa en la estrategia de tomar, uso y descargar. Y esta descarga de agua, que a veces está tratado, pero como que tiene compuestos que son muy recalcitrantes, muchas veces no consigue eliminar estos compuestos. Así que la descarga no respeta los criterios de descarga. Y algunas veces tampoco hacen como el tratamiento necesario para hacer esta descarga en los criterios que se están establecidos. Y muchas veces descargan igual sin tratamiento. Y las plantas igual de tratamiento de agua municipales, que muchas veces se usan para tratar de las aguas antes de desecharlo o de reutilizarlo, no están diseñados para poder eliminar estos tipos de contaminantes. Así que muchas veces estos contaminantes se escapan de estas plantas de tratamiento intacto como entran en estas plantas de tratamiento. Y esto puede generar muchos problemas en el medio ambiente. Y para aportar soluciones a esto, tenemos que cambiar y usar otro modelo que no es el modelo lineal. Y en los últimos tiempos igual se están haciendo mucha promoción para utilizar un nuevo modelo que es el modelo circular. Y este modelo tiene mucha ventaja porque al final podemos tener una descarga cero de líquidos que se basa en que primero cuando se toma, se usa y después se trata el agua para poder reciclarlo y reutilizarlo. Y esto tiene muchas ventajas por lo que es la protección del medio ambiente y también de los recursos hídricos. Pero para poder cumplir con este modelo, hay que desarrollar tecnologías que son muy eficientes para remover todos los tipos de contaminantes, para poder respetar los criterios de reuso de agua, porque no podemos reutilizar, por ejemplo, para la agricultura, agua que tiene algunos compuestos que pueden, después de regarlo, pueden como llegar
en las frutas y que puede generar algún problema para para el usuario de estos productos. Así que primero, lo más importante es que hay que tener unas tecnologías que son seguras y eficientes. Y esto es muy importante que sean tecnologías que pueden eliminar estos compuestos que son recalcitrantes, porque tiene mucha ventaja, porque después de tratar estas aguas y poder reutilizarlo, podemos proteger normalmente los recursos y así reducir el estrés que están sufriendo por la sobreexplotación de los recursos hídricos. Y en paralelo podemos tener lo que es un sistema, por ejemplo, el sistema agrícola más sostenible. Porque imagínate que en la agricultura utilizar agua reutilizado, esto va a hacer que no sobreexplotamos y la crítica que muchas veces hacemos de la agricultura, que estamos utilizando una gran cantidad de aguas para poder tratar estas, para poder cultivar, esto también puede hacer que estas tecnologías y que la agricultura sea más sostenible. Así que este modelo, que es el modelo circular, tiene muchas ventajas para proteger los recursos hídricos que están muy limitados. Y para esto tenemos que utilizar métodos que son eficientes y también que tienen un coste que es abordable. Y en la actualidad los métodos que más se utilizan son los métodos convencionales. Y de estos métodos podemos encontrar los métodos físico-químicos, los métodos químicos y los métodos biológicos. Y en muchas plantas de tratamiento tenemos la integración de estos tres métodos para poder conseguir el tratamiento eficaz de los aguas. Por ejemplo, los métodos físico-químicos muchas veces se usan como para tratamiento preliminario para poder hacer la separación de los sólidos en suspensión. Después se hace un tratamiento biológico para poder hacer la degradación de los compuestos que son biodegradables y al final como para optimizar y al final del proceso se usan métodos químicos como para desinfectar el agua y eliminar algunos compuestos mediante cloración y otros procesos como ozonación. Pero el problema que tienen estos procesos es que los compuestos que lo ve anteriormente, que son los contaminantes emergentes, de problemática emergente, no son muy biodegradables y son muy estables. Y muchas veces estos métodos convencionales no son muy eficientes para poder eliminarlo. Así que en esto necesitamos como desarrollar otro proceso que permite la degradación de estos compuestos para mineralizarlo o para aumentar la biodegradabilidad de las aguas para poder tratarlo mediante los métodos convencionales o utilizar estos métodos para poder hacer la descontaminación completa. Y en las últimas décadas, yo diré décadas porque hace mucho tiempo que están desarrollando estos métodos, que son los métodos de oxidación avanzada que son muy eficaces para poder eliminar los contaminantes orgánicos. Y estos procesos se basan principalmente en la generación de radical hidroxilo, que es un agente oxidante muy potente, capaz de degradar la materia orgánica de forma rápida y no selectiva. Y la ventaja que tiene este oxidante es que es muy amigable con el medio ambiente, porque muchas veces los subproductos durante la degradación de los contaminantes orgánicos es el dióxido de carbono, agua y iones inorgánicos. Así que es muy amigable con el medio ambiente y tiene muchas ventajas. Y dentro de estos procesos de oxidación avanzada encontramos los procesos electroquímicos de oxidación avanzada. Por esto puse en separar los métodos electroquímicos, porque dentro de los métodos electroquímicos encontramos igual lo que son los métodos de separación, que en general voy a hablar en esta presentación. Y estos métodos electroquímicos podemos clasificarlo en dos grandes grupos, como la electrólisis directa y la electrólisis indirecta. Para la electrólisis directa tenemos la reducción catódica, que la verdad yo creo que es uno de los métodos menos famosos, que tiene muchas ventajas igual, por ejemplo, por lo que es la recuperación de los metales y también se usa por lo que es la deshalogenación también de los compuestos halogenados. Y por otro lado tenemos la oxidación anódica,
o electrooxidación, que se basa por transferencia, porque estamos hablando de electrólisis directa. En este proceso puede tener como una transferencia de electrones directo para poder eliminar los contaminantes. Y por otro lado, tenemos la electrólisis indirecta, que se compone, por ejemplo, de la generación anódica de oxidante fuerte, por ejemplo, el ozono, o las especies de cloruro, de cloro activo, como el hipoclorito, el clorogas y el clorito. Y esos son agentes desinfectantes muy fuertes que podemos utilizar para desinfectar el agua. Y por otro lado, tenemos los métodos de separación de fase, como la electrocoagulación, electroflotación y electrofloculación. Y yo creo que de los métodos electroquímicos son los métodos que más se aplican a nivel industrial porque son muy sencillos, muy fácil igual de ejecutar y también necesitan un tiempo de tratamiento muy corto. Y la ventaja que tiene respecto al convencional, que es la coagulación, es que los flóculos que se generan son mucho más compactos y se generan menos flóculos. Así que esto hace que el tratamiento posterior va a ser como menos costoso respecto a los métodos convencionales. Y por otro lado, que vamos a hablar bastante en esta presentación, son los métodos electroquímicos de oxidación avanzada, basado en la generación del peróxido, por ejemplo, el proceso de electrofenton o el proceso fotoelectrofenton, que se basa en la reacción del hierro, en particular el hierro ferroso, el hierro 2, con el peróxido de hidrógeno que es electrogenerado in situ. Y para terminar, hablaré un poco de la combinación de procesos, que sea una combinación con procesos de separación o con métodos convencionales como el tratamiento biológico. Así que la presentación más o menos se va a focalizar por lo que es la generación de oxidante fuerte, como el ozono, el radical hidroxilo, los métodos de separación de fase, como la electrocoagulación y los procesos de oxidación avanzada, y después hacer una combinación, porque estos procesos tienen unas limitaciones que se pueden superar haciendo una combinación de los procesos. ¿Y por qué estos procesos electroquímicos de oxidación, las tecnologías de electroquímicas? Y no porque seguir optimizando los métodos convencionales que ya están establecidos, estudiados profundamente y que tienen muchas ventajas. Esto viene porque estos son medios que son muy compatibles con el medio ambiente, porque el principal reactivo que estamos utilizando para poder generar todos los reactivos es el electrón, que es depende del fuente, porque si es nuclear igual, como que para que sea un reactivo limpio, igual podemos discutirlo, pero igual yo creo que es un reactivo bastante limpio para que sea compatible con el medio ambiente. Y otra ventaja que tiene es la versatilidad, porque podemos tratar agua, podemos tratar tierra, podemos tratar también gases. Y son tecnologías que permiten trabajar con una amplia variedad de reactores, electrodes, configuraciones, y lo que hace como que el escalamiento sea más fácil después para poder hacerlo a nivel industrial. Y por otra parte, la seguridad, porque estos métodos, la mayoría de los reactivos que estamos utilizando, los generamos in situ. Y esto hace que evitamos lo que es el proceso de síntesis y también el peligro en lo que es el transporte. Por ejemplo, si es el peróxido de hidrógeno, puede generar igual problemas cuando lo que es el transporte. Y por otra parte, tenemos una buena eficiencia energética porque son métodos que para poder ejecutarlo no necesitamos como condiciones extremas. En las condiciones ambientales podemos ejecutar estos procesos. Además, después de optimizarlo, podemos evitar muchas veces como las pérdidas de corriente diseñando y utilizando electrodos que son adecuados para poder controlar las reacciones que están de interés para las tecnologías que estamos ejecutando. Así que tiene muchas ventajas para poder seguir investigando y llegar a aplicarlo a nivel industrial.
Y para esto, para poder aplicarlo a nivel industrial, es muy importante durante el desarrollo de estas tecnologías hacer los diferentes estudios para poder optimizar los procesos. Y en esto como que entramos un poco en la parte de la ingeniería electroquímica, que de mi parte yo creo que hay bastante cosas que quieran para poder desarrollarlo y yo creo que no sé si ahora hay bastante, pero antes, durante la tesis doctoral, yo creo que los ingenieros electroquímicos eran personas que se pueden contar, como que era un dominio que no estaba muy desarrollado. Y yo creo que ahora el desafío que tenemos es como desarrollar más para poder tener tecnologías que se pueden aplicar y escalarlo a nivel industrial con facilidad y poder aplicar estas tecnologías. Porque muchas veces estamos haciendo investigación en el laboratorio, pero pues sin poder salir. Y esto como que es estar en el laboratorio jugando con equipos, pero en la práctica no estamos viendo tanto los resultados. Así que yo creo que es algo que necesitamos desarrollar para poder hacer el escalamiento rápido para poder aplicar estos procesos a nivel industrial. Y por esto, las diferentes etapas en estos procesos es muy importante, porque primero siempre hay que hacer todos los estudios a nivel laboratorio para poder asegurar que todas las reacciones, son las reacciones de interés, se están ejecutando, como que están confirmando que las reacciones de interés están ocurriendo y después hacer el escalamiento para poder estudiar algunos criterios como la distribución de potencial, la transferencia de masa y también optimizar las condiciones de operación y después hacer el diseño y fabricar el prototipo para poder aplicarlo a nivel industrial. Y por esto es muy importante, porque yo creo que lo más importante en esos procesos es la celda electrolítica, porque todas las reacciones de interés están ocurriendo en esta celda. Así que hay que tomar en cuenta la importancia de cada etapa, que para mí lo más importante es la elección de los electrodos para que depende de qué proceso, si es oxidación, pues si es electrogeneración de peróxido, para tener el material adecuado para que ocurran las reacciones con una eficiencia muy grande. Los diafragmas, porque depende de las reacciones que están ocurriendo, necesitaríamos como hacer una separación de lo que es la parte catódica y la parte anódica. Y este diafragma puede ser una diafragma poroso, puede ser también una membrana, que depende, puede ser una membrana iónica o una membrana catiónica. Y también promotores de turbulencia y distribuidor de flujo para tener un sistema que es homogéneo y una buena transferencia de masa. Y también el tipo de celda, que muchas veces trabajamos en celda monocompartimental, pero a veces necesitamos trabajar en celda dividida, porque algunas veces podemos tener, por ejemplo, si lo que nos interesa es la oxidación anódica, podemos tener en el cátodo reducción que puede afectar la eficiencia del proceso. O, por ejemplo, podemos tener en el cátodo la reducción de material que provoca la polimerización y así la pasivación del cátodo. Y en este caso necesitaremos como trabajar en celda dividida para que no afecte tanto la eficiencia. Y por los reactores se utiliza dos tipos de reactores, los reactores de tanque agitados, y estos reactores son bastante cómodos para el nivel laboratorio, por ejemplo, pequeño, porque es más fácil controlar algunos parámetros como la temperatura, el pH y también la disolución se puede preparar en el mismo tanque. Pero para escalarlo a nivel industrial, yo creo que es más cómodo trabajar en celda filtro prensa, que es más cómodo para trabajar en sistemas en continuo, que son sistemas más adecuados a nivel industrial. Y primero, para lo que son los métodos, voy a presentar lo que son los métodos de separación de fase, específicamente la electroacumulación, que se basa específicamente por utilizar un ánodo de sacrificio, el hierro o el aluminio, que son los dos materiales que más se utilizan, y al aplicar un corriente se va disolviendo el metal, por ejemplo, en el caso del hierro, el hierro 2, en el caso del aluminio, el aluminio 3, y al mismo tiempo en el cátodo tenemos la reducción del agua que va a producir ion hidroxilo y también hidrógeno gas. Y ese ion hidroxilo puede complejar el metal para producir flóculos
Y esto puede coagular y también el metal directamente pueden coagular el contaminantes y esos contaminantes pueden eliminarse por dos procesos. Por electroflotación, cuando las burbujas de hidrógeno se asocian a los flóculos y se flotan en la superficie y ahí se puede hacer una separación. Pero también por el peso se puede separar por sedimentación, dejar que se decante y después hacer recuperar la parte líquida que está en arriba y hacer la separación. Y muchas veces los dos electrodos que son los más comunes que se usan es el hierro o el aluminio. Y estos tres procesos en la electrocoagulación, muchas veces tenemos estos tres procesos que ocurren porque la electroflotación, estamos electrogenerando gases que lo promueven y también la floculación con los iones hidroxilo podemos tener la formación de flóculos para facilitar lo que es la absorción del contaminante. Y aquí voy a presentar algunos resultados que obtuve durante mi pasantía en la Universidad de Nankai con mi Huasu en China. Y primero lo que hicimos es estudiar la eliminación de un colorante alimentario, la tartrazina, mediante el proceso de electrocoagulación. Y estudiamos el efecto de electrol de soporte, el cloruro, el sulfato y el nitrato. Y observamos que utilizando el hierro, el electrodo de hierro, observamos que la eliminación más rápida fue con el electrosoporte, el cloruro de sodio, porque con el medio cloruro la pasivación se elimina. Igual también en algunos casos, depende del potencial que estamos aplicando, puede ocurrir, aunque la verdad en porcentaje muy baja, puede ocurrir la oxidación de los iones cloruro para producir cloro activo que puede participar en la eliminación del colorante al principio. Igual hicimos una comparación con el aluminio y observamos que la mejor eliminación se obtuvo con el hierro, y esto es debido a la capacidad de absorción que es mucho mayor utilizando el hierro que el aluminio por lo que es el colorante tartrazina. Y podemos ver que en la gráfica que en la mayoría de los casos, en medio sulfato y en medio cloruro, alcanzamos la eliminación total del colorante. Así que el proceso de electrocoagulación en lo que es la eliminación del color, la eliminación del contaminante en sí, es muy eficiente. Pero ¿qué pasa con lo que es el carbono orgánico? Se está generando intermedio y no. Y para asegurarnos de esto, hicimos seguir lo que es el carbono orgánico total, hemos observado que ninguno de los casos que hemos estudiado consigue lo que es la eliminación total del carbono orgánico total, del carbono orgánico total. Y esto lo que implica que durante este proceso se está ocurriendo reacciones que es capaz de degradar el colorante, pero no llegar a eliminar totalmente los contaminantes orgánicos. Y la mejor eliminación se obtuvo del carbono orgánico, se obtuvo utilizando el hierro en medio cloruro con un porcentaje de 60% al final. Así que este proceso es muy eficiente, pero no podemos alcanzar lo que es la eliminación total de los compuestos orgánicos. Y para hacer el escalamiento igual, en este caso estudiamos de la degradación de un mayor volumen en diferentes configuraciones. Por ejemplo, por lo que es la electrocoagulación, estudiamos tres configuraciones diferentes: monopolar en paralelo, donde todos los electrodos están conectados al fuente de poder; monopolar en serie, donde los electrodos externos están conectados al fuente de poder y los electrodos internos están conectados entre sí. En cuanto al bipolar en serie, solo los dos electrodos externos están conectados y los electrodos internos se funcionan por polarización, porque por la diferencia de potencial que tenemos, se polarizan y ahí pueden funcionar como cátodo y ánodo según la disposición que tienen dentro. Y hemos observado que de las tres configuraciones, la mejor configuración para eliminar el colorante fue la configuración bipolar en serie. Y estudiamos también el efecto del pH, que es muy importante en lo que es la
la electroregulación y observamos que el mejor proceso se obtuvo con el pH 6,3, que después fue bajando, y eso se puede explicar por las especies de hierro que se van formando, porque a pH neutro tenemos la formación de más hidróxido de hierro 3, que tienen capacidad de absorción mucho mayor que las especies de hierro que se forman a pH ácido y a pH muy básico. Y también hemos observado lo mismo que hemos observado a nivel laboratorio, utilizando una configuración de 2 electrodos, y observamos que la eliminación máxima con el mejor proceso, la mejor configuración, alcanzó un 50%. Así que la principal limitación que tenemos en este proceso es que puede eliminar muchas veces algunos compuestos, pero no alcanzamos a eliminar totalmente lo que es los contaminantes orgánicos. Así que son procesos que pueden ser utilizados como pretratamiento, pero para tratamiento completo muchas veces no alcanza a eliminar totalmente los compuestos. Y estos son lo que voy a explicar en general de lo que son los métodos de separación. Ahora voy a explicar los métodos de degradación, que son principalmente los procesos de oxidación avanzada, y en estos lo podemos dividir en 2 grandes grupos, que es la oxidación anódica, que es uno de los métodos más simples de los procesos basados en la reacción de Fenton, y especialmente el proceso de electrofenton y fotoelectrofenton, que son los más que se aplican. Y el proceso de oxidación avanzada es uno de los procesos igual más popular, y yo creo que desde un punto de vista más aplicado y más sencillo también, porque este proceso se basa en utilizar solo 2 electrones. Pero antes voy a explicar lo que es el mecanismo del radical hidroxilo, que es el agente oxidante principal de todos estos procesos de oxidación avanzada, que principalmente, como que en general, siempre se definió que tiene 3 mecanismos por lo que es la degradación. Primero, podemos tener una deshidrogenación o abstracción de un átomo de hidrógeno que inicia una reacción radical que después se va propagando hasta llegar a la mineralización total. El otro mecanismo es la hidroxilación del compuesto, y en esto muchas veces se ocurre en los compuestos que tienen enlaces insaturados, es decir, un sitio de alta densidad electrónica. Es decir, en esos sitios se puede fijar el radical hidroxilo fácilmente. Y al mismo mecanismo, después se forma una especie de radicales que sigue con reacciones en cadena y puede llegar hasta la mineralización del compuesto. Podemos tener también lo que es la transferencia de carga por oxidación-reducción, y este mecanismo muchas veces ocurre en los productos halogenados. Pero en 2018, el doctor Oturán propuso un nuevo mecanismo, porque si ven normalmente estos 3 mecanismos, normalmente si miran la configuración y la estructura de lo que es el tetracloruro metano, sería imposible como degradar este compuesto. Y en 2008, Oturán propuso un nuevo mecanismo que es el ipso sustituto para poder explicar la degradación del tetracloruro metano. Porque este compuesto no tiene el hidrógeno para hacerlo, ni el enlace saturado para poder fijar el radical hidroxilo, y la transferencia también ocurre en este caso. Así que para poder explicar la degradación, porque consiguió degradar mediante los procesos de oxidación avanzada, consiguió la mineralización de este compuesto. Así que para explicar el mecanismo de degradación, lo que hizo es como crear un nuevo mecanismo que es el ipsosustitución, que funciona, por ejemplo, con este compuesto que está compuesto principalmente de cloruro y de carbono, y en los enlaces, según la diferencia de electronegatividad, se puede hacer la sustitución del radical hidroxilo por un átomo de cloro, y esto sigue una cadena de reacción igual para hasta llegar a la mineralización total del compuesto.
que desde entonces no vi otra publicación para explicar más en detalle lo que es el nuevo mecanismo ipsosustitución, pero sí que consiguió la mineralización del tetraclorometano, que según los mecanismos antes que existe, no se podía hacer la mineralización de este compuesto. Y para explicar rápidamente lo que son los procesos de oxidación avanzada, primero el más simple, es el más utilizado, es la oxidación anódica. Y este proceso se basa principalmente en el uso de un ánodo de elevado sobrepotencial de evolución de oxígeno. Y lo que ocurre es que la oxidación directa del agua, porque la oxidación muchas veces produce lo que es oxígeno. Pero según según el mecanismo de reducción, primero se hace la transferencia de un electrón. Y esta transferencia de un electrón produce lo que son los radicales hidróxido, y que están absorbidos en la superficie del ánodo. Y después se produce la oxidación del radical para producir el oxígeno. Y la reactividad y también la capacidad, la concentración de este radical en la superficie del ánodo depende mucho de la naturaleza del ánodo, del tipo de ánodo. Y podemos clasificar, según los estudios que se hizo, los ánodos en dos grandes tipos, como los ánodos activos y los ánodos no activos. Los ánodos activos tienen un sobrepotencial de evolución de oxígeno, que se puede ver aquí en la figura, que es muy pequeño, y lo que hace es que la primera reacción ocurre rápidamente. Así que en estos electrodos tenemos una concentración de radical hidróxido libre casi igual a cero. Y además estos radicales, cuando se producen, están muy absorbidos en la superficie del ánodo, lo que disminuye lo que es la reactividad. Es decir, como que muchas veces estos electrodos se usan como para hacer la oxidación selectiva, porque son electrodos que lo que favorecen es la conversión, es decir, convertir algunos compuestos que son muy complejos, muy tóxicos y muy estables en compuestos que son más biodegradables, como los ácidos carboxílicos. En otra parte tenemos los ánodos no activos, que tienen un potencial de evolución de oxígeno que es muy grande. Y en estos electrodos tenemos concentración de radical más elevada que en los ánodos no activos. Y la interacción que tienen estos radicales con la superficie del ánodo es muy débil, lo que hace que los radicales hidroxilos están más disponibles para reaccionar con los contaminantes orgánicos. Y estos tipos de electrodos son muy eficaces para poder llegar a lo que es la mineralización. Por esto, este tipo de electrodos la califican como que son electrodos que favorecen lo que es la combustión electroquímica, es decir, la transformación de los contaminantes orgánicos en carbono orgánico, en dióxido de carbono, agua y iones inorgánicos. Y para poder explicar este mecanismo, con Minelis propuso este ciclo que se basa que primero en la superficie del ánodo se produce la oxidación del agua para producir las radicales hidróxido. En el caso del ánodo activo, se produce la transferencia de oxígeno, es decir, una oxidación del metal para producir un óxido metálico. Y este oxígeno le llaman oxígeno no activo, porque son un oxígeno que tienen una oxidación selectiva y muchas veces no llegan a la combustión, no llegan a mineralización del compuesto. Así que depende del objetivo de tratamiento que tenemos, podemos usar este tipo de electrodo, por ejemplo, para sintetizar un compuesto o para, por ejemplo, aumentar la biodegradabilidad, por ejemplo, de un agua residual. En cambio, cuando es un ánodo no activo, tenemos los radicales hidróxido que reaccionan directamente con los compuestos orgánicos o evolucionan a oxígeno. Y este proceso igual depende mucho del electrolito que tenemos, porque muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, porque en el caso del sulfato igual se produce la oxidación del sulfato, pero en el caso que tenemos iones cloruro, podemos tener la oxidación del cloruro para producir cloruro gas, y que en medio acuoso puede producir ácido hipocloroso o el hipoclorito, depende del pH, que son también agente oxidante muy potente que puede participar en la degradación de los contaminantes orgánicos. Y para explicar un poco por qué
unos electrodos tienen absorción, que tienen esta función de absorber los radicales. Se explicó con la entalpía de absorción, que depende del tipo de electrodo y del potencial, podemos tener una absorción fuerte, una absorción menos fuerte, que son los radicales quimisorbidos, y el poder oxidante depende mucho de este entalpía de absorción, porque cuando más grande es la entalpía de absorción, menos habilidad tiene este electrodo para producir los radicales libres. Y esto se puede explicar por este trabajo que hicimos en 2017 en la Universidad de Santiago de Chile, donde podemos comprobar que electrodos activos, por ejemplo, el platino o el DCA, tienen un poder oxidante mucho más bajo que electrodos activos, no activos, como el dióxido de plomo o el diamante dopado con boro. Y esto se comprobó a diferentes intensidades de corriente. Y esto también se refleja en lo que es, porque no se ve aquí, por es el carbón orgánico total, que se ve que normalmente solo los electrodos que son no activos, que tienen una concentración elevada de radicales libres en su superficie, favorecen lo que es la condición, es decir, la eliminación, la mineralización completa de los contaminantes orgánicos. Y un ejemplo es el típico, el BRD, que es el más eficiente, que igual la desventaja que tiene es que es muy caro por el método de síntesis que tiene, que se hace como por descomposición química de vapor por llama caliente. Y en esto como que quise ponerlo porque son electrodos que se usan mucho, pero que su eficiencia igual depende mucho de algunos criterios, de las condiciones igual en que se hace, porque según estas condiciones podemos como controlar lo que es la concentración del boro que tenemos, el espesor, pero muy importante igual la proporción que podemos tener de carbón sp3 y sp2, es decir, la proporción de diamante y grafito. Y Carolina, que trabaja con Ricardo Salazar en la Universidad de Santiago, hizo una comparación con diferentes proporciones y observamos que cuando más grande es la proporción de sp3, es decir, de diamante, tenemos una degradación más eficiente. Y esto se explica anteriormente por la capacidad, las características, la propiedad que tiene la superficie, porque con el diamante normalmente los radicales se absorben débilmente y están más disponibles en oxidar para llegar hasta la mineralización de los compuestos. Y otro factor que expliqué rápidamente antes en la descripción de la electrooxidación es el electrosoporte, porque en los electrodos activos podemos tener la oxidación directa del cloruro para producir el cloro activo, pero en el caso de los electrodos no activos, por ejemplo, el diamante dopado con boro, estas especies de cloruros se producen mediante los radicales hidróxido. Y tiene también desventaja, porque muchas veces, depende del potencial que estemos aplicando, podemos llegar a producir el perclorato, que todos sabemos que es un contaminante emergente igual que tiene muchos efectos en la salud y en el medio ambiente. Así que una desventaja de trabajar en el medio que tiene cloruro utilizando el electrodo no activo es la posible producción de perclorato. Y hicimos también una comparación para poder como verificar la contribución de las especies de cloruro. Hicimos una degradación medio cloruro y observamos que la degradación fue más rápido comparando en medio sulfato, porque en medio sulfato después de 3 horas, solo con el BRD hemos conseguido la eliminación del colorante. En cambio, trabajando en medio cloruro, en medio que tiene cloruro, podemos conseguir la eliminación del colorante máximo en 20 minutos, entre 10 y 20 minutos. Y esto se puede atribuir a la producción de cloro activo, que son agentes oxidantes que pueden participar en la eliminación. Y también observamos que los electrodos activos igual tienen como una gran capacidad para poder producir el cloro activo. Así que la diferencia, por ejemplo, del DCA y los electrodos no activos no es muy grande porque tiene una capacidad muy grande para producir el cloro activo. Y para dar un ejemplo, porque me gusta igual que describirlo a nivel laboratorio está bien, pero igual dar un ejemplo de que estos procesos se están aplicando igual puede ser una fuente de motivación para la gente que están
haciendo esta investigación. Y un ejemplo típico son los equipos de Oxineo, se llaman equipos de Oxineo, que desarrollaron una empresa de Israel y que en Europa lo están distribuyendo. La empresa MBI Consulting, que dirige el Dr. Biram Boy, con quien tuve la oportunidad de trabajar, y que son equipos que están compuestos por dos diamantes, pero sintéticos, dos electrodos de BRD que pueden producir radicales hidroxilo, pero también producir ozono. Y esto tiene la ventaja que puedes descontaminar y desinfectar las aguas de piscinas sin añadir ningún compuesto. Y esto puede evitar muchos problemas de reciclaje, de renovación del agua de piscina, que el agua puede durar mucho más tiempo, y también evitar los problemas de alergia que pueden tener los compuestos que estamos añadiendo, por ejemplo, principalmente el cloruro. Así que yo creo que es una de las aplicaciones innovadoras igual en la vida cotidiana de la electroquímica. Y otra aplicación igual son los equipos de Yamonox, que también se usan para desinfectar el agua, porque igual usan también el diamante dopado con boro para producir el ozono principalmente, y también el radical hidroxilo para poder desinfectar el agua, y paralelamente también igual eliminar los compuestos orgánicos. Y otros procesos son los procesos basados en la reacción de Fenton, principalmente el electrofenton, y este proceso se basa en la electrogeneración continua del peróxido de hidrógeno por la reducción del oxígeno en la superficie del cátodo mediante dos electrones para poder utilizar. Y en ese proceso se añade una cantidad de catalizador, muchas veces el hierro, para producir las radicales hidróxido. Y la ventaja que tiene este proceso es que esta reacción se puede propagar mediante la reducción continua del hierro que añadimos. Y eso hace que no necesitamos añadir una concentración muy grande de hierro. Como que ese es el catalizador que se va regenerando por la reducción en el cátodo, se necesita añadir solo una pequeña cantidad de metales. Y este proceso tiene la ventaja que, por ejemplo, cuando estamos trabajando en celda no dividida, podemos tener la participación de los radicales hidroxilo que están producidos en la superficie del ánodo. Pero la única desventaja que tiene este proceso, bueno, en lo que es la eliminación de los contaminantes orgánicos, porque la aplicación tiene más desventajas, es que al final del proceso tenemos la producción de ácidos carboxílicos de cadena corta. Y esto hace que esos ácidos carboxílicos de cadena corta pueden formar complejos con el hierro 3 que se forma, y esos complejos no son fáciles de degradar. Casi no se pueden eliminar mediante los radicales hidroxilo que se producen mediante la reacción de Fenton. Muy pocas veces, utilizando un ánodo no activo, por ejemplo el BRD, se puede llegar a eliminar estos complejos, pero con una cinética muy lenta. Así que para poder resolver esta solución se propuso el proceso de fotoelectrofenton utilizando una lámpara UV o, por ejemplo, la radiación solar. Y lo que hace es como inducir lo que es la fotodegradación de algunos complejos del hierro 3, como los hidroxocomplejos que se forman a pH 3 en el pH que estamos trabajando en el proceso de electrofenton, para poder regenerar el catalizador y también producir más radicales. Y más importante es que permite la fotodecarboxilación de los complejos que no se pueden eliminar por los radicales hidroxilo, y esto puede conducir a que tengamos una mineralización mucho más rápida. Y las ventajas que tenemos es que muchas veces no necesitamos separadores, porque el cátodo, la reacción que ocurre muchas veces es la reacción de reducción del oxígeno para producir peróxido de hidrógeno. Y muchas veces no se forman tampoco la reducción del hidrógeno, y esto hace que tengamos una eficiencia para la producción del oxígeno que es muy, muy grande, y un consumo menor de electricidad, y depende igual del tipo de tratamiento. Y la ventaja es que los compuestos orgánicos, depende de la estructura que tiene, se pueden oxidar. Depende de la cinética, igual varía bastante, pero
podemos llegar a eliminar todos los contaminantes orgánicos que están presentes dentro de la solución. Y aquí como explicar un poco y demostrar que se forma el peróxido de hidrógeno y el sistema que estamos utilizando, un carro de difusión de aire y un electrodo que puede ser un electrodo activo y no activo. Y hemos observado que aumentando la intensidad de corriente se aumenta el peróxido de hidrógeno que se acumula. Y también en presencia de hierro tenemos la disminución de la concentración de peróxido por la reacción de Fenton que se está ocurriendo. Por ejemplo, el ejemplo es que a 100, a 300, cuando añadimos 0,5 milimolar de hierro, tenemos una disminución de casi como 40 milimolar de peróxido de hidrógeno. Y otro factor que puede afectar igual que puede afectar la electrogeneración y la presencia de iones hipocloroso, que puede reaccionar con el con el peróxido de hidrógeno y descomponerlo. Y para explicar un poco la diferencia de los dos procesos de electrooxidación y el electrofenton, hemos estudiado igual la degradación media de un colorante, el Ponzo 4R, y hemos observado que una degradación lenta, que necesitamos entre 6 y 8 horas para poder eliminar 254 miligramos por litro de colorante. En cambio, bueno, para explicar igual el proceso, porque en la electrooxidación depende del tipo de ánodo, podemos tener dos tipos de procesos, lo que es la oxidación mediante los radicales hidroxilo, pero al mismo tiempo podemos tener lo que es la transferencia de electrones para poder eliminarlo. Y esto también lo hemos estudiado y hemos observado que en el caso del BDD, la reacción que ocurre nuevamente es la degradación mediante los radicales que se producen en la superficie. Pero en el caso del platino tenemos una degradación mixta, es decir, mediante los radicales que se producen, pero también tenemos la oxidación directa, que aquí podemos ver por el pico de oxidación del colorante, que depende igual de la concentración del colorante, para poder confirmar que está ocurriendo una degradación mixta de transferencia directa de electrones y también mediante los radicales que se producen en la superficie. Y cuando se aplican los procesos basados en la reacción de Fenton, hemos observado que la degradación fue más rápido, que aquí necesitamos entre 6 y 8 horas. Mediante los procesos basados en la reacción de Fenton necesitamos solo 30 minutos. Y esto se explica porque tenemos en el medio de la solución, tenemos radicales hidroxilo que se producen mediante la reacción de Fenton. En cambio, para los métodos basados en la oxidación anódica, solo los colorantes tienen que llegar hasta la superficie para estar oxidados. Así que tiene, por una parte, una pequeña concentración y por otra parte también una limitación de transferencia y demás, porque tienen que llegar hasta la superficie para ser oxidados. Y por lo que es la oxidación, aquí tenemos una diferencia mucho más clara por lo que es los electrodos, el electroactivo y el electrono activo, porque podemos ver que el colorante se elimina totalmente, pero por lo que es la mineralización, el carbono orgánico total, casi no tenemos nada, casi menos de 10% de mineralización. En cambio, utilizando el BRD, el diamante dopado con boro, tenemos después de 8 horas casi una mineralización total. Y esto es lo que expliqué anteriormente, se explica por la diferencia de los radicales que se producen en la superficie, que el BRD tenemos radicales que son fisisorbidos, más disponibles para la oxidación, y para el platino tenemos oxígeno que no es activo, como que forma un óxido metálico que está más limitado, que puede oxidar, pero su capacidad oxidativa es mucho menor que el radical que está formado en la superficie del BRD. Y en el caso del electrofenton, vemos que el electrofenton con BRD tenemos la eliminación total, pero en cambio para el electrofenton, utilizando el platino, tenemos una eliminación rápida en los primeros minutos, pero después relativamente se mantiene constante. Y esto es por lo que expliqué anteriormente, por la formación de ácidos carboxílicos que se complejan y que no se pueden eliminar por los radicales hidroxilo. Pero en cambio, utilizando el BRD, sí que el BRD, los radicales que se forman en la superficie tienen una capacidad oxidativa que es superior y ahí pueden llegar a oxidar estos complejos y conseguir la mineralización total. Y rayando la solución, hemos observado que independiente del ánodo que estamos utilizando, hemos observado una mineralización total después de 3 horas.
Y esto se explica por la rápida fotodecarboxilación de estos complejos que son difíciles de eliminar. Y para poder explicar esto en la realidad, porque estoy hablando de ácidos que se complejan y todo esto, para poder explicarlo hemos seguido los ácidos que se forman y hemos podido identificar 6 ácidos, el maleico, el fumárico, tatrónico, oxálico, oxámico y fórmico. Y hemos observado que los 2 ácidos, el ácido oxálico y el ácido oxámico, son los más recalcitrantes. Voy a intentar de ir un poco más rápido porque creo que voy a dar un poco justo de tiempo. Y hemos observado que irradiando con la luz UV, hemos observado una eliminación del ácido oxálico. En cambio, para el electrofenton se va acumulando. Y hemos observado la misma tendencia, aunque la fotosensibilidad es mucho menor que el caso del oxálico que del oxámico. Y otra cosa importante para poder aplicar estos procesos es estudiar la eficiencia y el consumo energético. Y ahí hemos observado que el proceso electrofenton tiene una eficiencia mucho más grande, casi 120, y es superior a 100 por la participación de la luz UV, que puede acelerar el proceso de degradación, y el consumo energético es mucho más bajo. Y otra cosa importante, vamos a observar que aumentando la densidad de corriente se acelera la degradación, pero la eficiencia baja. Y eso es debido a que aumentando estamos produciendo más radical, pero todos estos radicales no están destinados a eliminar los contaminantes, porque están ocurriendo reacciones no deseadas, es decir, como que se pueden reaccionar entre ellos, o el radical hidroxilo puede reaccionar igual con el hierro 3 que está presente en la solución, y ahí hay muchos radicales que están gastando en reacciones que son no reacciones de degradación, y esto también se refleja en lo que es el consumo energético. Y aquí igual se muestra como una mejor visualización de lo que es el efecto de la presencia del cloruro, y eso es importante porque las aguas residuales normalmente tienen iones cloruro. Y esto es muy importante estudiar como el efecto que pueden tener. Y hemos observado la misma tendencia que aumentando la concentración de cloruro, la degradación va más rápido por la formación de más cloruro activo en la solución. Pero por otro lado tenemos una tendencia un poco contraria, porque aumentando la concentración de cloruro hemos observado una disminución en lo que es la eficiencia para la mineralización. Y esto se puede explicar básicamente porque la oxidación con los cloros activos puede conducir a la formación de especies clorados que son más difíciles de degradar que las especies que se forman en medio sulfato, por ejemplo, que el radical hidroxilo es casi el oxidante principal que está actuando. Así que esto se refleja también en la eficiencia del proceso. Y para hacer un resumen en general de lo que acabo de decir, son procesos que tienen muchas ventajas, que son compatibles con el medio ambiente y por lo que es la electroregulación, que son muy sencillos y necesitan un tiempo reducido, pero tienen la desventaja que los procesos de oxidación avanzada necesitan siempre trabajar a un pH ácido, depende, y también muchas veces necesitan un tiempo de tratamiento largo, porque el último ejemplo que vi necesité como 8 horas para poder eliminarlo, y en el caso del fotoelectrofenton 4 o 5 horas. Y en cambio, para la electroregulación, que necesita poco tiempo, como 15 minutos para poder eliminar lo máximo que se puede eliminar, tiene la desventaja igual de que hay pérdida, hay una eliminación incompleta de los compuestos orgánicos y hay que reemplazar periódicamente igual los electrodos. Y para poder remediar y aportar soluciones respecto a esto, hemos estudiado lo que es el acoplamiento de los procesos, porque tiene muchas ventajas y los procesos convencionales tienen limitaciones. Así que para aportar soluciones podemos como hacer una combinación entre estos procesos. Y se estudió bastante combinación por lo que es química, biológica, electroregulación química, oxidación avanzada biológica, y depende igual de las características y las propiedades que tiene el agua que queremos tratar. Y en esto, el doctor Vidal, que trabaja con Ricardo Salazar también, estudiaron lo que es el acoplamiento de tratamiento biológico con los procesos de oxidación avanzada, porque observaron que los tratamientos biológicos son muy eficientes,
pero no llegan a eliminar totalmente los compuestos orgánicos. Y lo que hicieron es hacer un tratamiento biológico y después hacer una filtración, recuperar la parte líquida y hacer una degradación mediante el proceso de solar fotoelectrofento, y se pudo eliminar totalmente los compuestos orgánicos. Y también Francisca de la Universidad de Porto también pues, hicieron una combinación mucho más complejo, que es una combinación de tratamiento biológico con coagulación y después tratamiento biológico y después acoplarlo con los procesos de oxidación avanzada. Y esto depende mucho de las propiedades que tiene el agua. Porque si en agua, por ejemplo, hay aguas que tienen una biodegradabilidad que es muy baja y que tienen compuestos que son tóxicos. Y en esos casos es más recomendable primero tratar el agua mediante los procesos de oxidación avanzada para aumentar la biodegradabilidad y también eliminar los compuestos tóxicos que pueden matar los bichos, por ejemplo, en la eliminación biológica, y así poder hacer un tratamiento biológico que son más eficientes. Así que depende mucho de las características que tiene el agua. Y aquí es un trabajo que hice de acoplamiento electroquímica, la electrocoagulación y los procesos de oxidación avanzada que hice en China. Y lo que hice primero, como que no conseguía eliminar los compuestos orgánicos, traté mediante el proceso de electrocoagulación hasta 15 minutos, donde elimino el máximo de carbono orgánico total y acoplarlo con los procesos de oxidación avanzada para poder ver si puede acortar un poco el tiempo de tratamiento. Y es algo igual que pudimos conseguir, porque aquí el tiempo máximo de tratamiento fue 5 horas. En cambio, para solo oxidación avanzada necesitamos como 8 horas, que no es mucho, pero igual fue un avance bastante para ver que el acoplamiento igual puede ser una solución para poder aplicar estas tecnologías a nivel industrial. Y esto igual lo hemos escalado a nivel planta piloto, estudiando diferentes configuraciones. Y después de alcanzar el máximo de eliminación de carbono orgánico total, hemos acoplado mediante los procesos de electrofenton y fotoelectrofenton. Y en este caso, utilizando un electrodo de DCA, lo máximo que hemos eliminado es un 90% después de 6 horas. Y en la práctica igual hay aplicaciones de este acoplamiento. De electroquímica solo, yo creo que de los diamantes que mostré en la piscina hay bastante en Europa, ¿no? Y en América Latina yo creo que igual se está aplicando. Pero por lo que es el tratamiento de agua residual, hay bastante igual por lo que es el acoplamiento para poder respetar normalmente la regulación. Y esto es una planta que está en España, que el acoplamiento un poco complejo, porque primero hacen un tratamiento biológico y después lo acoplan con un proceso de Fenton y después acoplan con un proceso de electrooxidación utilizando esta planta de tratamiento que usan electrodos de diamante dopado con boro para poder tratar el agua y tener un efluente con una demanda química de oxígeno que es menor a 40% para poder respetar las normas de regulación en Europa y poder reutilizar el agua o descargarlo. Y para terminar, voy a hablar un poco del proyecto actual que estoy trabajando, porque como expliqué anteriormente, para los procesos de oxidación avanzada, muchas veces se necesita trabajar a un pH ácido. Y también las limitaciones que tiene es que no se puede reutilizar el agua, el catalizador, porque es como que un catalizador homogéneo, muchas veces no se puede reutilizar. Y esto es una limitación muy grande para poder trabajar en continua, que es un sistema que es más adaptado por lo que es el tratamiento a nivel industrial. Y para poder aportar solución, una contribución a esto, en el proyecto de fondos de iniciación que estoy terminando ahora, la idea que tuvimos es utilizar la pirita como catalizador heterogéneo para los procesos basados en la reacción de Fenton. Y esto se basa principalmente que la pirita en medio acuoso en presencia de oxígeno puede liberar hierro y al mismo tiempo puede liberar protones. Así que al mismo tiempo estamos mostrando catalizador y también estamos haciendo que el pH baje para trabajar en las condiciones óptimas para la reacción de Fenton. Y la otra ventaja es que en la superficie de la pirita se puede ocurrir también la reacción de Fenton para producir los radicales hidroxilo.
Y primero lo que hicimos es, bueno, una pirita extraído en el norte de Chile, en Atacama, hacer el molido, tamizarlo, limpiarlo y asegurarnos que tenemos el tamaño de partículas adecuado para tener una buena suspensión cuando estamos tratando. Y después hicimos la caracterización para confirmar que los compuestos mayoritarios son el hierro y que también no haya impurezas que están presentes, y también la distribución de los elementos, el hierro y también del azufre, que son homogéneos en la superficie de las partículas. Y observamos que en medio acuoso, que la pirita disuelve hierro, pero a los 20 minutos alcanzamos la concentración máxima. Y esto se explica porque la reacción de liberación del hierro alcanza un equilibrio a estas condiciones. Y por otra parte, hemos conseguido también bajarle el pH hasta un pH 3.6, que es óptimo igual para el proceso de reacción de Fenton. Y en la degradación del chanfenicol, hemos conseguido una eliminación total después de casi 40 minutos mediante los procesos de heterogéneo, utilizando una concentración de 2 gramos por litro de pirita. En este caso no hemos ajustado el pH. El ajuste del pH lo conseguimos con la pirita presente en la solución. Y haciendo la comparación con homogéneo, hemos observado que el electrofenton va más lento y que el fotoelectrofenton va tiene la misma tendencia, que es bueno porque lo que queremos es, utilizando los catalizadores heterogéneos, conseguir la misma eficiencia que estamos logrando mediante los procesos homogéneos, y que en paralelo podemos tener lo que es la reutilización. Y por lo que es la eliminación, igual tenemos la misma tendencia que el proceso homogéneo, pero hemos observado que el proceso de fotoelectrofenton heterogéneo tiene una capacidad para mineralizar que es mucho más elevada. Y esto por la combinación de lo que es la producción de los radicales mediante la reacción de Fenton homogéneo y heterogéneo, y también algunas propiedades fotocatalíticas que puede tener la pirita, que puede contribuir igual en la degradación. Y lo más importante en este caso es la reutilización que podemos conseguir utilizando la pirita. Después del primer tratamiento hicimos una filtración, recuperar la pirita, y hemos repetido el experimento hasta 5 veces, y después del 5, durante el ciclo 5, hemos observado una bajada de casi 20% de lo que es la mineralización. Y hemos repetido lo mismo utilizando la calcopirita que tiene cobre, y hemos observado la misma tendencia. Y también observamos la superioridad del fotoelectrofenton que explicamos aquí por la posible participación de las propiedades de la capacidad fotocatalítica que tiene la calcopirita, que puede participar en la degradación. Y hemos comparado en el homogéneo y heterogéneo, confirmando la superioridad del fotoelectrofenton heterogéneo. Y también por lo que es la calcopirita, la reutilización igual hemos observado que prácticamente después de 4 ciclos hemos conseguido la misma eficiencia. Así que podemos como reutilizarle el catalizador, y esto puede ser un avance respecto a la aplicación, y también la posibilidad de hacer un tratamiento en continuo. Así que estamos trabajando en esto, y también tratando de trabajar en otro catalizador igual que tienen propiedad que puede beneficiar y que puede facilitar también la aplicación de estas tecnologías a nivel industrial. Y esto es todo por ahí. Y para terminar, como agradecer igual Fondesit de Iniciación por el proyecto que tengo, y la Universidad Tecnológica Metropolitana donde estoy trabajando. Y muchas gracias por su atención, y si tienen alguna consulta y pregunta, estoy disponible igual para que conversemos respecto a esto. Muchas gracias, doctor Tiam. Sí, hay varias preguntas. Voy a empezar pasando las preguntas y comentarios que dejaron aquí en el chat del Zoom unos compañeros. Y ¿Sí? la primera es en la configuración bipolar en serie que presentó ¿Sí? más o menos al principio. Para determinar la densidad de corriente por área del electrodo, ¿se toman en cuenta los electrodos que se polarizan o los que no se conecten? Algo así. No hay como que lo que se determina normalmente es lo que se está suministrando, porque igual está contribuyendo bastante el voltaje,
pero la eficiencia se calcula con la intensidad de corriente. Así que se toma en cuenta lo que es la densidad de corriente en los electrodos que están conectados. Okay, para calcular esta densidad de corriente, ¿Sí? los electrodos conectados. Sí, los electrodos conectados, sí. Es lo que estamos considerando cuando hicimos el cálculo. Otra pregunta es, ¿cuál es la influencia del flujo de aire u oxígeno en la generación de peróxido en el Sí, gas, en el gas de la electrodifusión en el proceso electrofénico? sí, porque aquí ahí igual tiene bastante influencia, porque igual como que es un carro de difusión, el contacto igual depende del flujo que llega, porque cuando llega un flujo de aire bastante elevado, tenemos muchas burbujas que salen y que disminuye el área activo que está en la superficie. Ajá. Pero lo máximo que tenemos es cuando tenemos el flujo óptimo para que no se inunda, porque igual hay que tener un flujo óptimo para que no entre el agua dentro del cátodo, pero tampoco hay que salga mucho aire. Así que hay que buscar las condiciones óptimas para que te llegue más oxígeno en la superficie para poder tener una reducción mucho más y así eliminar como las reacciones de oxidación, de reducción del flujo. Así que se puede ir subiendo, pero llega a un nivel que un exceso igual puede disminuir bastante porque puede salir demasiado burbujas y esto va a disminuir lo que es el área activo del electrodo. Ok. Sí. Otra pregunta. En un proceso de oxidación anódica, ¿qué tanto influiría en la oxidación de un compuesto orgánico de que la celda no esté totalmente cerrada? De que la celda no está totalmente cerrada, es decir, como que trabajar en tanque abierto o en filtro prensa. Ajá. Porque aquí, si es la oxidación anódica, normalmente es el contacto de la superficie del ánodo con el enfriante Ajá. para que se produzcan las reacciones. Porque si es abierto o es cerrado, quizás ahí depende de la configuración, porque vas desprendiendo también gases y esto puede cambiar un poco igual la eficiencia del proceso si está totalmente cerrado. Porque igual hay otros que los cierran para poder recuperar los gases y utilizarlo en otro proceso, pero normalmente la influencia que está abierto y cerrado no es mucho, sí, porque depende mucho del contacto que tiene el líquido y de la transferencia de materia. Muy bien. Hay otra relacionada, pero me la voy a citar. Hay otra más. ¿Cuál es el límite de COD, de QO, de demanda química de oxígeno, para el cual las técnicas electroquímicas de degradación se consideran efectivas? Sí, esto también es muy importante porque por lo que hablamos de la versatilidad, igual Ajá. como que permite degradar diferentes tipos de contaminantes, pero igual tiene un rango bastante elevado y según las publicaciones y yo que leí, puede llegar hasta tratar hasta 100.000 miligramos por litro. Pero puede tratarlo, pero lo que pasa igual, como que más concentraciones tienes, más tiempo de tratamiento vas a requerir. Ajá. Ujú. Pero sí, por lo que se estableció hasta la fecha es que puedes tratar hasta 100 miligramos por litro, De carga que es orgánica. bastante igual. Sí. Pero igual vas a necesitar un tiempo de tratamiento bastante elevado y ahí el consumo energético igual va a ser bastante grande. Ujú. Sí, por eso es mejor acoplarlo a un biológico previo para bajar la carga orgánica a otro tipo de proceso. Sí, por eso, como que depende igual de lo que digan, las características del agua. Si es un agua que es biodegradable, es mejor acoplarlo con métodos biológicos, es mucho más barato y Ujú. que también están establecidos todos los criterios. Y ahí después, si no consigues llegar hasta una eliminación total, acoplarlo, porque pues, se puede bajar bastante la concentración, acoplarlo después con un proceso de oxidación avanzada. Igual la electrocoagulación igual es un proceso que es bastante eficaz, igual cuando se tiene una solución bastante concentrada. Así que se puede estudiar también diferentes tipos de acoplamiento, pero sí es bastante, yo creo que biológico y electroquímico puede ser la solución. Ujú. Hay otra pregunta por aquí sobre los poliaromáticos. Me imagino que es
degradación de poliaromáticos a pHs ácidos. Preguntan ¿Sobre? que sí, ¿por qué? ¿Sobre los qué? Compuestos orgánicos poliaromáticos, me imagino. Poleremáticos. No, yo lo que usé realmente son colorantes, antibióticos Ajá, y pesticidas. sí. En ese caso, si los procesos son más efectivos a pHs ácidos. Sí, porque esto Sí, igual es una limitación, porque la reacción de ujú, Fenton es óptimo, por lo que es la reacción igual paralelamente para evitar la precipitación del hierro. El ujú. pH óptimo es el pH ácido y es una limitación, por esto igual estamos trabajando y hay bastantes publicaciones igual Sí, sí, sobre el para uso de el... catalizador heterogéneo para evitar ajustar el pH, porque si la reacción se produce en la superficie y que Ujú. no es un catalizador soluble, ahí no hay precipitación y que la reacción se puede ocurrir en pH neutro igual para poder evitar la acidificación y utilización de productos químicos. Sí, muy bien. Me voy a... sí, bueno, ese es sobre todo en el caso de los procesos basados en Fenton, ¿no? Sí. Y tengo otras acá, estas son de Facebook. La electrocoagulación es suficiente para un proceso de tratamiento de aguas ácidas de curso natural, con la que tuvieran alto contenido de hierro, aluminio, manganeso. ¿O recomiendas añadir procesos electroquímicos adicionales? Es que sí dice ácido, para la electrocoagulación en medio ácido igual no es muy recomendable porque tenemos muchas veces las especies de hierro libre, porque Ujú, la electrocoagulación es más eficiente a pH neutro y depende igual del tipo de contaminante. A veces depende del tipo de contaminante, el absorbente que estamos formando, que es el hidróxido de metales, tiene como capacidad de absorción diferente, depende del compuesto que tenemos. Así que depende del compuesto que está presente, puede tener una eficiencia, pero si son compuestos orgánicos, lo más recomendable es que usar los procesos de oxidación avanzada. Así que hay que saber el tipo de compuesto que quiere eliminar específicamente y también el pH, si es electrocoagulación, lo más recomendable es que trabaje a pH neutro. sí, 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 ya. ¿Se han identificado subproductos de degradación? Que platicaste de algunos, y analizado la toxicidad del agua después del tratamiento al utilizar cloruro de sodio como electrolito. Sí, hicimos algunos trabajos que seguimos como que en medio cloruro y en medio sulfato, que seguimos la toxicidad y hemos observado, por ejemplo, que en medio sulfato, que la toxicidad, la evolución es que al principio aumenta la toxicidad y esto se puede explicar por la generación de compuestos que son más tóxicos que el inicial, pero al final sí que conseguimos bajarlo. Y en el caso del medio cloruro, sí que hemos visto, depende de la mineralización que obtuvimos, que muchas veces la toxicidad va aumentando. Y depende de los tipos de electrodos, al final lo podemos conseguir a bajar y eliminar, pero muchas veces igual tenemos la acumulación de compuestos que son más tóxicos que el inicial, que depende del tipo de tratamiento, al final con los oxidación avanzada podemos eliminar. Pero por lo que es la evolución en medio cloruro, sí que se va aumentando más la toxicidad al principio por la formación de estas especies colorados. Sí, muy bien. Hay muchas, muchas preguntas. Eh, trataremos de responder o platicar los temas que se pueda. Y tenemos querían abrir el micrófono para hacer algunas preguntas. Adelante. ¿Sí? Sí, adelante, Deisler. Perdón, soy el doctor Sí, Fernando. sí, Fernando. Se me Sí, trabó a sí, la sí. mera hora. Sí, Sí, adelante, Fer. doctora Abdoulaye, muchas gracias por la presentación. Yo soy aquí investigador de CIDETEC, una ¿Sí? presentación bastante enriquecedora. Sin embargo, bueno, como veo que utilizan muchas combinaciones de lo que son
procesos de oxidación avanzada, directa, indirecta, electrofenton, y con diferentes tipos de contaminantes. Creo yo que luego es difícil de discernir, ¿no? Para la hora de, digamos, de implementar estos procesos a gran escala, ver los aspectos de ingeniería, ¿no? En ese sentido, yo le quería preguntar, ¿tienen idea, por ejemplo, cómo se afectan los aspectos de ingeniería de todos los tipos de celda que nos mostró de acuerdo al tipo de contaminante? Por ejemplo, si es un colorante, requieren más energía que si es un, pues no sé, un fármaco, un pesticida, cómo van moviendo la corriente, cómo debería de ser el flujo. ¿Tienen alguna idea de, bueno, de esa correlación? Y otra pregunta es que sí sería si estos procesos los han aplicado para eliminar patógenos, lo que sería así como parásitos y cargas virales, sobre todo ahorita, ¿no? Que está de moda por esta situación del COVID. Entonces, son como que mis dos preguntas. Espero me haya dado a entender y pues gracias de nuevo. Vale, gracias por las preguntas. Sí, sí, entendí perfectamente. Y la parte de ingeniería igual es muy importante por lo que es el acoplamiento y por lo que es la electroquímica, igual al principio lo descarté y yo creo que hay bastante trabajo que hay que hacer. Pero hasta la fecha, las celdas y las configuraciones que más se utilizan y que ya se está establecido, que son los más óptimos y los más adecuados para nivel industrial, son las celdas filtroprensas. Y que hay mucho trabajo que hacer por lo que es la distribución del potencial y también la distribución del ángulo del contacto del líquido con el electrodo. Sí, hay bastante trabajo y yo creo que hay avance bastante igual en esto. Y en México igual hay bastante grupos que están trabajando en esto, como el grupo de Navas, de Dr. Navas. Y yo creo que hay bastante avance, pero por lo que es la configuración, yo me quedo con la configuración de filtro prensa, porque es una configuración bastante adecuada y fácil también de implementar. Y depende de lo que queremos hacer, si es una celda dividida o no dividida, igual es mucho más cómodo. Y también para el tratamiento en continuo igual es mucho más fácil de implementar. Y por lo que es la degradación de los contaminantes, sí, depende mucho de qué tipo de contaminante tenemos. Y yo creo que hasta la fecha ya los colorantes se estableció y ya se ha estudiado que son compuestos igualmente. Si ese colorante inicial es muy fácil de eliminar. Así que ya y los mecanismos ya están establecidos. Y las limitaciones, yo creo que de la carrera, y yo lo que estudié, porque estudié colorantes, pesticidas y antibióticos, los pesticidas yo creo que son los un poco más difícil de eliminar por la estructura compleja que tienen, pero sí que se puede conseguir depender del electrodo, porque muchas veces se necesita un electrodo Y perdón, y por no lo mismo activo. de que es difícil, se necesitaría más energía, ¿verdad? Y ¿Ya? habría que ver ahí cómo Sí. podríamos abatir ese consumo. Sí, por eso, como que son más difíciles de degradar, se necesita un electrodo que no es activo, que necesita más potencial, igual un tiempo de tratamiento más elevado. Y yo creo que ahí lo que dices, para abatirlo, yo creo que una combinación sería como lo más perfecto, porque degradando el inicial, se puede producir como compuestos que son más biodegradables y así acoplarlo. Y también por otro vía, también otro contaminante, porque quizá puede ser que los oxidación avanzada puede ser un pretratamiento previa o posterior, depende de cómo se comporta el compuesto. Pero el idea de cómo acoplarlo y buscar otra alternativa igual para rebajar es una buena estrategia igual, porque normalmente los pesticidas son muy recalcitrantes, igual a veces cuesta bastante porque hace 2 años que trabajé con uno que se llama Metalazlor, igual en este caso tuve que recurrir a un ánodo no activo, que son bastante caros para poder eliminar, como conseguir la mineralización del compuesto. Y por lo que es de los patógenos, sí, hay bastante trabajo respecto a esto, por lo que es la electroquímica, pero personalmente no he trabajado mucho, sí que he tenido colegas que trabajando respecto a esto, y igual como de actualidad con el tema del COVID, igual hay algunas ideas que están saliendo, aunque
el virus del COVID igual es muy inestable y no creo que se necesita como llevar a un laboratorio para hacer el tratamiento. Pero por otros patógenos igual hay bastante trabajo respecto a esto para poder eliminarlo mediante las tecnologías electroquímicas, que sí que funcionan bastante, igual para la desinfección también. Sí, yo he visto para E. coli y bueno, y trabajé tuve la oportunidad para ver eliminación de parásitos, así lo que sí es que no he visto en virus y que ahorita va a ser muy de moda. Muchas gracias, doctor. Gracias Vale, por gracias a ti. la presentación y por la respuesta. Gracias. Gracias, doctor Tiam. Continuando, ¿cuál sería la mayor limitante para lograr el escalamiento a nivel industrial de este tipo de procesos? Yo creo que el mayor limitante es el consumo energético, porque te digo esto porque muchas veces cuando hablamos de estas tecnologías, cuando hablas de uso de electricidad, muchas veces las empresas van atrás. Porque la otra limitación es la acidificación, utilizar un catalizador homogéneo, y ahora hay bastante avance respecto a esto. Porque igual para hacer un tratamiento continuo y añadir siempre un catalizador y ajustar el pH es bastante limitante. Pero yo creo que ahora mismo hay bastante catalizadores que son heterogéneos, que están funcionando incluso a pH neutro. Pero yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es como que trabajar más en lo que es el gasto energético para poder bajarlo más, y también hace que sean procesos más simples igual para poder implementarlo, poder trabajar en nivel, como lo comentó, de la ingeniería, por lo que es la celda y también el flujo, la distribución de flujo y todo esto, para que sea más sencillo para poder implementarlo a nivel industrial, para que necesitan menos mantenimiento igual. Pero yo creo que el consumo energético, yo creo que tenemos que trabajar bastante, porque es una de las cosas que hace que la gente recurre a los métodos convencionales, aunque son menos eficientes que las tecnologías electroquímicas. ¿Ya no has trabajado con alguien que te ayude a acoplar o hacer las pruebas? Que en eso también estamos por acá, para acoplarlo a energías alternas o que sean más autosustentables energéticamente. Sí, en esto igual hay bastante, bueno, es lo que están recurriendo igual para utilizar energía solar con placas fotovoltaicas para poder suministrar la electricidad que necesitamos, y igual paralelamente ayudar en lo que es la fotodegradación. Y yo creo que puede ser una solución, aunque el sol depende de la altura y de la posición, igual afecta bastante. Y también del día, porque la radiación igual varía bastante. Pero yo creo que en esto igual podemos ver muchas cosas en conjunto para poder evolucionar respecto a este tema. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta abriendo su micrófono? ¿Al doctor Tiam? Sí. Adelante. Aline. Sí, Aline, ¿vas a abrir? No, me equivoqué al levantar la mano. No, ahora aprovecha y haces pregunta. Sí. Por ejemplo, en las aguas industriales, que son más agresivas que un agua municipal, los bioreactores no funcionan, bueno, no se pueden ocupar bioreactores porque, por lo mismo de que estas aguas son tan agresivas que llegan a matar a las bacterias. ¿Cuál sería una alternativa para tratar este tipo de agua? Sí, la alternativa es lo que explico, porque los ejemplos que di son ejemplos que primero hacen tratamiento biológico y después ejecutarán como un post-tratamiento de oxidación avanzada. Pero sí son aguas que son muy agresivas y que tienen una biodegradabilidad muy baja. La solución pasa por utilizar estos procesos de oxidación avanzada que yo acabo de explicar, y utilizarlo como pretratamiento.
Y la ventaja en esto es que para poder eliminar estos compuestos quizás necesitamos un tiempo de tratamiento muy corto para poder subir la biodegradabilidad de estos efluentes para poder después acoplarlo seguir con el tratamiento biológico. Así que lo recomendable en estos casos es aplicar esta tecnología electroquímica como pretratamiento para poder aumentar la biodegradabilidad y eliminar los compuestos tóxicos. Ok, muchas gracias, doctor. Yeah. Bien, yo creo que ya hay muchas preguntas. De todos modos, voy a pasar el chat al doctor Thiam y voy a hacer nomás una más. En cuanto a para las bueno, sabemos que la temperatura afecta a todo tipo de cinéticas. Entonces, aquí tienen dudas respecto a cómo en estas tecnologías electroquímicas elevar la temperatura tendría una influencia. Tenemos repetición. En cuanto a la influencia de la temperatura en los procesos electroquímicos para la degradación de los contaminantes orgánicos. ¿A cómo puede afectar la temperatura? Pues, en este caso depende mucho del proceso. Por ejemplo, por lo que son los procesos basados en la reacción de Fenton, tenemos que tomar en cuenta que aumentando la temperatura puede acelerar igual la cinética de las reacciones. Pero igual, como que estamos utilizando el peróxido de hidrógeno, uno de los limitantes igual en este sentido es la evaporación del peróxido de hidrógeno que estamos electrogenerando. Así que tenemos que tomar en cuenta la estabilidad de los reactivos que estamos electrogenerando y también la evaporación del agua, que todo esto son parámetros igual que afecta bastante, porque si se evapora todo al final siempre vamos a tener una concentración más elevada. Así que hasta la fecha se encuentra como que hasta 35 se puede conseguir, pero depende del compuesto que tenemos. Puede que acelera la reacción, pero depende a veces, igual puede que no tenga ningún efecto respecto a esto. Pero yo lo que investigué es como la estabilidad de los reactivos y yo creo que para el peróxido podemos ir hasta 35 máximo, donde se puede tener una estabilidad y también una evaporación mínima de lo que es el agua que estamos tratando. Bien. Muy bien, entonces, muchas gracias. Bueno, ok, dejaremos una última, pero Jesús, ¿abres tu micrófono? Anda, última abriendo el micrófono. Y si no, anda Jesús. Sí, doctora, gracias. Buenas tardes, doctor. Bueno, ¿qué? Disculpe, vi que, bueno, en sus artículos de electrofenton y fotoelectrofenton aplica mucho el cátodo de difusión de gas. Entonces, bueno, yo he visto que se aplica mucho a escala laboratorio, pero ¿cree que se puede escalar bueno, ya a nivel piloto o nivel industrial, la utilización de este tipo de electrodo como cátodo? Sí, se puede aplicar y ahora mismo se está aplicando para producir el peróxido de hidrógeno que están vendiendo igual, porque es un electrodo que tiene una eficiencia eléctrica que es muy elevada. Y yo creo que para lo que es la producción, y yo creo que es uno de los electrodos que más produce el peróxido de hidrógeno. Y para el escalamiento igual, en tipo filtro prensa se está aplicando bastante. Lo que pasa es que es un electrodo un poco complejo porque tiene que encontrar el flujo óptimo para que no se inunda y que tampoco se salga mucho aire, y eso como que es una de las limitaciones, pero por lo que es la aplicación, sí que tiene mucha aplicación, incluso en baterías también estos electrodos, pero por lo que es la producción de peróxido de hidrógeno, sí que se está aplicando bastante a nivel industrial para producir el peróxido de hidrógeno. Y es fácil igual de diseñar, como que la dificultad es como el manejo complejo que necesita para encontrar el flujo óptimo para que no se inunda el cátodo y tampoco nos salga pues demasiado aire. Pero sí que por lo que es la aplicación, sí que se aplica bastante. Porque nosotros hemos conseguido hacer los estudios a nivel laboratorio, pero a nivel piloto igual, utilizando una celda de tipo filtro prensa. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Tian. Anda, Alejandro, ¿qué tal? Alejandro Medel. Doctor Tian, muchas gracias por aceptar compartirnos este seminario. El tema es muy importante. Una pregunta. Han pasado cerca de 18 años en que se descubrió la generación del radical hidroxilo utilizando el diamante dopado con boro. Hasta el momento, ¿tiene usted alguna idea si existe un país a nivel mundial donde ya se tenga un desarrollo tecnológico aplicando esa tecnología electroquímica para degradar cualquier contaminante orgánico biorefractario? Sí, en eso igual yo creo que en la presentación di algunos ejemplos por lo que es, sobre todo por lo que es el BRD, y hay bastante aplicaciones igual, y sobre todo este equipo, el Oxineo, que desarrolló una empresa de Israel para descontaminar las aguas y desinfectar las aguas de piscina. Y en España igual, por lo que yo vi, yo lo que leí igual, hay bastante equipos que utilizan el BRD por lo que es la desinfección y sobre todo como post-tratamiento. Es decir, después de hacer el tratamiento y ver que no se consigue eliminar totalmente, hacen como un post-tratamiento igual con el BRD para poder llegar a respetar la regulación que está impidiendo la Unión Europea para poder descargar estas aguas. Así que a nivel industrial yo creo que es uno de los procesos que ya casi se está más aplicando, es la electrooxidación como post-tratamiento y también para las aguas de piscinas, para poder como evitar añadir algunos compuestos. Yo creo que hay bastante avance respecto a esto. La limitación es que como que muchas veces el BRD es el soporte de silicio, que es muy frágil, y hay bastante avance igual en utilizar otro soporte, incluso en telas, y yo creo que si se pueden llegar a tener un electrodo bastante estable en soportes que no son tan frágiles como que el silicio, yo creo que la aplicación puede ser mayor que la aplicación que tenemos ahora, pero sí que hay bastante aplicación respecto a esto. Sí, la empresa Oxineo sin duda es un buen ejemplo. Y es importante este tema debido a que hay muchos contaminantes presentes en los efluentes que generan las industrias. Muchas gracias, doctor Tian. Muchas gracias, Alejandro. A ti por la invitación igual. Muchas gracias, doctor Tiam, igualmente. Y bueno, lo despedimos ya. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Como veo, tenemos muchas inquietudes en el tema, de todo tipo y mucho interés. Y bueno, esperamos estar más en contacto. Sí, igual mi correo está ahí, así que si necesitan alguna consulta o colaboración, estoy disponible igual. Sí, muchas gracias. Entonces, despedimos el seminario. Gracias a todos por participar. La próxima semana, el viernes 31, tenemos la participación de egresados del centro, Rox Larios y Aarón Rodríguez, con un seminario sobre mediciones correctas en impedancia. Esperamos también su participación y su interés. Entonces, saludos a todos, saludos, doctor Tiam. Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego.